Yo creo que estaría bien hacer un caso de simulación, bueno, o varios casos de simulación, ¿vale? Hemos preparado aquí como si esto fuese un individuo o una individua. Vale. Y hacer un caso hipotético, ¿vale? Tienes posits. Vamos a explicar bien la dinámica para entenderla. ¿Tú la tienes por ahí a mano? Sí, la tengo a mano. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que con esos casos, esas anécdotas que tú tienes para poder contar, cada color va a representar una área de ese caso. Entonces, empezando por el amarillo, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ese caso que tú recuerdas que nos vas a explicar, ¿qué era lo que pensaba? ¿Qué trastornos mentales tenía? ¿Y cuál es ese contexto de psicología, ¿no? De la enfermedad mental que podría llegar a tener incluso en esta anécdota que nos vas a contar ahora. Vale, todo basado en un caso. Igual sería mejor empezar por qué hizo y vamos pasando... Vale, pues entonces tiene que pasar al azul. Sí, pone el azul. Perfecto. Bueno, y así lo vamos entendiendo, ¿sabes? Vale, perfecto. Entonces el azul es... ¿Qué hizo? Cuéntanos qué hizo. Vale, voy a, por supuesto, reservando y protegiendo todos los... Vale, pues un hombre que mata a 3 personas de una familia, tentativa a otras 2. ¿Qué significa eso? ¿Tentativa a otras 2? Que intenta matarlas, pero no lo consigue, en presencia de menores. Ese es un caso... Sí, bueno, es un caso que he cambiado, por supuesto, he modulado alguna cosilla para que nadie, por supuesto, respetando todo lo que es el anonimato. Pero viene relacionado a un caso real. Sí, vinculado a un caso real, que de hecho está cambiando también un poco la tipología delictiva en el libro. Vale, sí, era su propia familia. No era su propia familia, ¿no? Era otra familia. Sí, era su ex familia. Vale, ok. Su ex familia. Vale. Pues ahora lo siguiente es verde. Pues entorno, familia, trabajo, contexto social de esta persona. Bueno, pues esta persona era una persona, creo que he comentado antes el término, norma adaptadas. Hay personas que llegan a matar a personas, pero que cuando tú estudias sus antecedentes, ves tanto sus antecedentes personales, policiales, dices, esta persona pues no tiene absolutamente nada. Y de repente, pues un día dice mata o yo qué sé, o se suicida, o sea, presentaba un comportamiento norma adaptado. Cuando, claro, nos entrevistamos con personas de su ambiente, claro, un caso tan importante te tienes que entrevistar con muchas personas, pues sobre todo con lo que habéis comentado, para ver si había algún tipo de trastorno mental o había... Siempre intentamos, aparte de resolver y esclarecer y que la persona que ha hecho mal vaya, cumpla condena, saber, nosotros también tenemos la misión indirecta de, vamos, ¿por qué lo hizo? Vamos a intentar saber si estamos en un sitio donde diseñamos políticas de prevención y prevención, ¿por qué lo hizo? Entonces, claro, esta persona presentaba un comportamiento no adaptado. Había trabajado en su empresa, bien, hablando con compañeros y amigos, bueno, y alguna vez, y cómo reaccionaba a la frustración. ¿No? Daba un golpe de cuando se enfadaba, no le salían las cosas. No, era una persona normal adaptado. Con sus hijos, con su familia, no presentaba ningún tipo de comportamiento que te haga pensar que esta persona puede llegar a hacer lo que hizo. O sea, que comportamiento norma adaptado. Personal. Entonces, y profesional, perdón. ¿Y quién te notifica de la muerte? Es decir, cuando suceden los asesinatos, ¿es en el momento en el que te notifican o te notifican ya meses más tarde porque sucede algo que destapa todo el caso? No, hombre, en este caso ocurrió 3 asesinatos. Entonces, claro, ya los equipos de la propia, esto también fue en otra parte de España, entonces los equipos de policía judicial, se ponen a trabajar, y a los otros, claro, aquí había 2 menores que habían presenciado. Entonces había que recoger el testimonio a estos niños. Entonces nosotros, yo en esta unidad siempre tenía una maletita preparada con una muda, porque las agresiones sexuales, los homicidios de pareja, las desapariciones forzosas son intempestivas, que es una de las cosas buenas y malas de este tipo de trabajo, que puedes estar en tu casa durmiendo y te llaman por teléfono y tienes que salir. Entonces, perdona. No, sí te iba a decir que antes de pasar al siguiente, que es que nos habláramos de la mentalidad de esta persona que lo hace, me gustaría que nos contaras cómo fue esa entrevista con esas entre comillas, testigos víctimas. No sabemos aún, ¿no? Eran testigos, sí. Ellos habían presenciado cómo este hombre mataba a 3 miembros de su familia. Y te lo decían tal cual, ¿no? Bueno, la verdad es que muchas veces yo creo que tendemos a imaginarnos, muchas veces yo a lo mejor yo lo relativizo porque estoy muy acostumbrada, pero tendemos a imaginarnos, quizás a lo mejor por la influencia de las series y de las películas, tenemos a imaginarnos como escenarios como súper complicados y todo es como muy normal. Nosotros vamos de Madrid allí, entrevistamos con los niños. Es verdad que los niños todavía estaban en fase de shock de la negación, no ha pasado, pero con esa fase de confianza tú les llevas un colacadito caliente, te los ganas la confianza, oye, pues dependiendo también de la edad, píntame aquí algo, no sé qué, y te ganas la confianza y te cuentan todo. Yo creo que de todos los casos que he tenido,
Por supuesto que he tenido algunos que se han cerrado, tanto de lo que estamos hablando como de adultos, ¿no? Que se han cerrado en barrena, pero si les perfilas bien y sabes cómo conseguir esa confianza, lo demás ya está hecho. O sea, sin confianza ni fase de investigación. Entonces nosotros vamos allí, recogemos el testimonio y nos cuentan todo. De todas formas, era un caso que ya estaba esclarecido porque había tres personas muertas, pero queríamos saber el porqué, y sobre todo, a mí lo que me interesa es los motivos que subyacen al comportamiento criminal para esas políticas públicas de prevención y protección. Claro. Entonces nos entrevistamos con los niños y nos lo contaron absolutamente todo. De hecho, todo se graba para que la autoridad judicial luego esté disponible para la autoridad judicial. Claro, eso. Madre mía. Bueno, es que te haría millones de preguntas, pero si no, no vamos a acabar con este caso. Vamos a lo siguiente. Vale. Amarillo, cerebro-cabeza, es decir, ¿qué piensa? Trastornos mentales. Vale, nosotros también nos entrevistamos con él. Entonces, se trataba de una persona que se habían divorciado o separado recientemente, y entonces él se pensaba que era el canguro de sus hijos. Entonces, ideas, y aquí hablamos ya de las ideas irracionales, sin etiqueta diagnóstica, que muchas veces, lo he comentado antes, se tiende a pensar, es que es un psicópata, está desprovisto de sus facultades mentales. No. O sea, cuando tú estás desprovisto de tus facultades mentales, quiere decir que hay una desconexión con la realidad. Y eso es la esquizofrenia, los trastornos delirantes, las alucinaciones, etcétera. Y yo, en mi experiencia, no voy a decir que no he visto, pero poquitos. O sea, no sé si conocéis el caso de con todo el respeto al mundo, de doctora Mingo, que fue mediático. No lo conozco, ¿si lo puedes explicar? Pues fue una doctora que mató a varias, no quiero tampoco equivocarme, pero por lo menos a una persona, pero ya tenía los pródromos, ya tenía sintomatología previa, que escribía en el ordenador con el ordenador apagado, y entonces ella se pensaba que esa persona tenía ideas delirantes, que le iba a matar, que era el demonio. Entonces ahí sí hay una desconexión con la realidad, ahí sí hay un eximente o un atenuante, eso ya depende de la autoridad judicial. Pero ahí es cuando yo desvinculo en los trastornos mentales al crimen. Pero yo, en mi experiencia, que sintomatología ansiosa-depresiva, ¿y quién no tiene sintomatología ansiosa-depresiva cuando se muere un familiar cercano o cuando te deja tu pareja y tienes 2 niños y tienes una casa, un proyecto y un futuro en común? Sintomatología es muy sencillo. Entonces este hombre presentaba ideas irracionales. Todo el mundo tenemos ideas irracionales. Lo peligroso de las ideas irracionales es cuando las ideas irracionales van creciendo en frecuencia, duración e intensidad. Y te vas obsesionando. Y ahí también interviene, es muy importante lo que hablaba antes de factores de personalidad. Personas que tienden al neuroticismo, o sea, personas que puntúan alto neuroticismo. Es decir, personas que se comen mucho la cabeza. Y si esto, y si lo otro. Ahora, claro, ahora se ha echado un nuevo novio y no sé qué. Y yo me quedo aquí con los niños. Y ella está haciendo su vida, etcétera. Entonces, eso se llama neuroticismo, que es el comerse mucho la cabeza. Y nos diferenciamos también. El rasgo de neuroticismo también se distribuye como una campana de Gauss. Hay personas que le da igual lo que piensen los demás y hay personas que se tienen que tomar pastillas para dormir por lo que piensen los demás, habiendo hecho lo mismo, ¿no? Bueno, pues esta persona puntuaba alto neuroticismo, se comía mucho la cabeza y lo pasaba muy mal. Entonces, esas ideas irracionales fueron creciendo. También nos ponemos esto ocurrió en una aldea del norte de España, donde también es muy difícil identificar. No es lo mismo como ciudades como Madrid o como Barcelona o como Valencia, que tienes infinitos recursos, ¿no? de salud mental o de apoyo, incluso no sé, no sabes muy bien dónde ir, pero voy al psicólogo o voy al médico de cabecera. No. Pero esto era una aldea allí que tampoco la figura del psicólogo. De hecho, yo creo que la figura del psicólogo todavía muchas veces se ve como el loquero. Y que es muy difícil decir, ostras, que lo estoy pasando mal. ¿Quién se identifica? ¿Quién me ayuda a identificar que tengo estas ideas irracionales? Un profesional experto. Y si además, y ya hablo del tercer rasgo de personalidad, que ya no voy a hablar más de rasgo de personalidad, eres introvertido, que también es un rasgo que puede modular, los introvertidos se lo comen todo introvertido. Con neuroticismo, nosotros lo llamamos muchas veces bombas de relojería. Entonces llega un momento que pasan una serie de variables determinantes en ese momento, que muchas veces no quiero decir que sea, pero muchas veces pues has bebido algo de alcohol o has visto algo que te ha disparado la impulsividad y entonces pasó. Entonces este hombre, hablando de trastorno mental, si podemos decir de algo de salud mental, presentaba unas ideas irracionales que se pensaba que era el canguro de sus hijos, cuando realmente él tenía unas responsabilidades, unas obligaciones con sus hijos, que eso es un profesional externo el que te tiene que ayudar a que esas ideas irracionales se vayan reconduciendo. Pero para que él te diga que se sienta el canguro, tienes que preguntarle... Claro. ¿Te le preguntaste algo como... Claro. ¿Cómo es tu visión de ti mismo respecto a la familia? ¿O cómo... No, claro, es que nosotros... ¿Cómo te dijo eso? Es que nosotros nos entrevistamos con él, también tenemos un protocolo de entrevista, queríamos saber qué es lo que ha pasado. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no me interesa decir que he matado, no. ¿Y no te dice que era el padre? Claro, él era el padre. Pero no te lo dice él, que soy su padre, te dice soy su canguro.
No, él decía, no, es que yo no soy el canguro de nadie. Él tenía esas ideas racionales. Claro, nosotros no vamos como psicólogos clínicos. Ya. Pero claro, dice, no, es que yo no soy el canguro de nadie. Bueno, es que son tus hijos. Tú, desde el momento que concibes, tienes unas obligaciones y unas responsabilidades. Entonces, bueno, pues ahí, hablando de salud mental, sí que percibimos ideas irracionales muy, muy grandes. ¿Todos los asesinos son psicópatas? No. Bueno, yo puedo hablar de los asesinos, sobre todo yo puedo hablar de homicidas de pareja especialmente, ¿no? Yo digo, la gente mata por venganza, por dinero, por drogas, etcétera. Pero sobre todo los crímenes emocionales son los que yo he trabajado y los que puedo opinar. Y no necesariamente son psicópatas. No, en absoluto. O sea, el perfil es muy heterogéneo. Yo he visto algún psicópata, pero con psicoticismo alto. Las personas que tienen psicoticismo alto lo tienen más fácil. Es decir, no tienen los inhibidores que tiene una persona que no tiene ese psicoticismo, que tiene empatía, porque te pones en el lugar de la otra. Ostras, como te voy a hacer yo eso y que va... Claro. No, pero lo tiene más fácil. Pero una persona con empatía también puede matar. O sea, el perfil es muy diferente, es muy heterogéneo, pero cualquier persona... Yo soy de las que piensan, no todo el mundo comparte esta opinión, pero yo sí soy de las que piensan que cualquier persona puede matar. Tiene que haber pues, unos criterios de oportunidad y, bueno, de mucho emocionalidad y muchas veces muchas distorsiones. Y ahí es donde hace falta la ayuda, sin llegar a tener una etiqueta diagnóstica, pero muchas veces puntos muy altos de ansiedad y de estrés te hacen distorsionar la realidad. Wow. Y una cosa, una persona si no niega que ha sido ellos, se entregan directamente. ¿Cómo, perdón? ¿No negó que había sido él el que había matado? ¿O? No, si además los compañeros le habían pillado perfectamente, o sea, claro, no. Vale. Ella sabía que había sido pillado. Sí, claro, sí. ¿Y cómo se le ve? ¿Se le ve arrepentido? Pues en el momento de los hechos no se le veía arrepentido. O sea, no se le veía arrepentido. Bueno, en el momento de los hechos, unas horas más tarde. No recuerdo verle arrepentido. Recuerdo, es verdad, muy cabizbajo. Es verdad que no tenía esa conciencia criminal del psicópata que os he comentado anteriormente. Pero este hombre también tenía cierto psicoticismo, porque sí que es verdad que en otros casos sí que nos hemos encontrado, ay, madre mía, lo que he hecho. Incluso muchas veces no te da tiempo porque se suicida. Hay un tercio aproximadamente de homicidios de pareja, y basándome en mi experiencia, bueno, y en la comunidad científica, que se suicidan. Y esos son rasgos de personalidad. ¿Por qué unos se entregan? ¿Por qué otros intentan huir? ¿Y por qué otros se suicidan? Porque no pueden. Y sobre todo personas que puntúan alto muy neuroticismo, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Es que son crímenes muy, muy emocionales. Y cuando ya bajas un poco de la realidad, dices, ostras, ¿qué he hecho? No lo soporto. Entonces me quito del medio. Y personas con comportamientos no adaptados, personas con su trabajo, con su familia, o sea, hay de todo, hay de todo. Pone negro, pero negro no hay, ¿no? No hay negro. Entonces, bueno, aquí el siguiente era como hablar del corazón, de emociones, vínculos, traumas que se le pueda analizar a esta persona. Pues yo creo que un poco vinculado a lo que acabo de comentar. Sí. O sea, esta persona está un poco despechada porque es verdad que hay siempre cuando hay una separación, una ruptura, un divorcio, siempre hay uno que sufre más que otro. Yeah. Siempre hay uno que sufre más que otro. Y sobre todo ya el hombre que mata a la mujer en España tiene aproximadamente unos 50 años, ¿no? Las estadísticas son unos 50 años. Y a los 50 años, pues no es lo mismo que con 25. De 50 años y normalmente el duelo es múltiple. No es el duelo a la pareja. Es el duelo a la pareja, a los hijos en común, a la casa en común, a los amigos en común, al proyecto en común. Cuesta más. Y luego, sobre todo, muy importante, lo que yo percibo, que en muchos años de experiencia, es déficit de gestión emocional. Hombres que no. Y ahí sí que hay diferencias entre hombres y mujeres. Yo hablo de mi experiencia, pero ahí sí que veo diferencias entre hombres y mujeres, que las mujeres tienen o son más inteligentes emocionalmente o tienen otras herramientas, pero yo he visto muchos hombres que cometen atrocidades por déficit entre otras variables, entre otros factores, pero mucha déficit de gestión emocional. Este hombre, por ejemplo, no, o sea, yo me acuerdo que venía de este caso pensando, si este hombre, que era joven, digo, si hubiese tenido una ayuda, ya no digo una terapia, sino una ayuda que le ayudara, podría perfectamente rehacer su vida. Yeah. Pero se fue obsesionando, fue a dejar a los niños, vio el coche siempre hay un estímulo detonante, vio el coche de la nueva pareja y eso fue lo que a las 2 horas vino y cometió lo que cometió. Es todo impulsivo, ¿no? Me había planeado. Crímenes muy emocionales. No hay conciencia criminal previa. De eso muchas veces estudiamos. El arma de oportunidad no es lo mismo el que va con la pistola que el que coge esto y te mata con esto. Eso da mucha información, no hay conciencia criminal, no hay planeamiento. Yeah. Madre mía.